Hola Juan, buenos días. Hola Marquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, qué bien. Gusto de tenerte aquí, que hayas aceptado participar de esta entrevista, ¿no? Que forma parte pues de una investigación para conocer el estado actual de la creatividad en los estudiantes del nivel secundaria y también acerca del uso de la metodología basada en proyectos. De hecho, los resultados y la respuesta a esta entrevista pues serán empleados para diseñar una estrategia didáctica que busca mejorar los niveles de creatividad de los estudiantes. De hecho, todos tus datos y la información que brindes en esta entrevista pues van a ser protegidos, ¿no? Entonces, reitero nuevamente, Juan, mi agradecimiento por haber aceptado esta entrevista y la verdad que es un gusto. No, no te preocupes, Marquito, a ti por la invitación. ¿Qué te parece si comenzamos, Gabriel, con tu nombre completo para tenerlo registrado? De repente nos hablas un poco sobre tu formación, ¿no? Para conocerte un poquito más. Perfecto. Bueno, mi nombre es Juan Gabriel Amezquita y soy profesor del curso de emprendimiento en el Colegio San Ignacio Alcalde de nivel secundario. Bueno, la parte formativa, estudié ingeniería informática, también administración, soy profesional en esas carreras. También me he especializado en marketing, ¿no? Y bueno, definitivamente el proceso de formación es constante, ¿no? Constante, ¿por qué? Porque la exigencia también y la necesidad de nuestros estudiantes es estar siempre actualizado. Sí, claro. Gabriel, ¿y cuánto tiempo tienes de experiencia como docente en esta especialidad del emprendimiento que es tan interesante? Bueno, 14 años, ya este año cumplo 14 años de experiencia en el campo de docente y en el área de emprendimiento y gestión empresarial. Mire, qué interesante, porque justo tu área tiene que ver mucho con el tema que estamos investigando. Y quería comenzar de repente preguntándote, ¿cómo concibes tú la creatividad? ¿Cómo la idealizas, la creatividad? Bueno, hay algunos elementos que yo siempre trato de inculcar a mis estudiantes, ¿no? Que es la indagación, ¿no? Antes de pensar en el tema de creatividad hay que indagar mucho, hay que investigar, ¿no? Y tener siempre una visión emprendedora, de hecho, ¿no? Entonces, si yo veo, voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente una botella de pisco de rosas o pisco de frutas, hay que saber indagar, revisar, informarse, ¿no? Entonces, y tener un abanico de propuestas enfocado a esa línea. Entonces, la indagación te lleva a visitar distintos escenarios, ¿no? Distintos escenarios donde eso alimenta tu conocimiento para después despertar esa creatividad que necesitas, ¿no? Tener argumentos. No solo, o sea, yo considero que la creatividad, si no está fundamentada, si no tiene el argumento, bueno, carece y se desvanece rápidamente, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis sesiones de clase, yo les pongo un ejemplo, un producto, y yo empiezo a que ellos indaguen, empiecen a trabajar, ¿no? Que me digan en qué fecha, por qué se llama así, cómo se elabora, empiezo a formular preguntas, ¿no? Entonces, ahora ellos al indagar, después yo le digo, ¿qué propuesta distinta pueden desarrollar? ¿No? Entonces ellos empiezan ya a plantear algunas soluciones. Esto. Entonces yo incentivo, o sea, para pedir creatividad a los chicos, hay que guiarlos en el tema de la indagación, dar esas herramientas para que ellos despierten fácilmente ese punto de creatividad. ¿Por qué? Porque todos no son, bueno, todos no tenemos esa habilidad de ser creativos, pero nosotros en el campo educativo debemos despertar dichas habilidades, ¿no? Darles herramientas, investigación, y de esa forma yo voy complementando, ¿no? Orientándolos, llevándolos y que ellos mismos se den cuenta que lo que ellos han planteado puede tener muchas variantes importantes, ¿no? Para darle ese valor. También les formo la seguridad, que es importantísimo, ¿no? Entonces, y ahí yo voy formando ese espíritu creativo en los estudiantes. Sí, qué interesante es generar este espíritu y en ese sentido,
es importante que los estudiantes puedan de alguna manera producir muchas respuestas con sentido, ¿no? Porque la idea es que cuando ellos participen dentro de la clase, buscando respuestas a algunas preguntas que se plantean, lo importante es que ellos puedan producir muchas respuestas y no solamente una respuesta literal o sencilla o de repente una respuesta obvia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera o qué estrategia utilizas tú para que los estudiantes puedan producir muchas respuestas con sentido? Bueno, yo lo llevo siempre a los casos reales, ¿no? O sea, a mí me gusta centrarme en algo que ellos han vivido, ¿no? Por ejemplo, en este año que ellos han retomado las clases presenciales, hablo situaciones, por ejemplo, ¿no? Hablemos de la pandemia, las dificultades que hemos tenido. Entonces ellos empiezan a detectar, hacer un sondeo de necesidades, problemas, dificultades, ¿no? Que lo nombren, ¿no? Y darle un giro a que esas necesidades tienen dos caminos, ¿no? Y uno de ellos es las oportunidades. Entonces, cuando yo le hablo, despejo ese panorama de que ellos tengan oportunidades, entonces les planteo, chicos, esas oportunidades son soluciones, planteen soluciones, ¿no? Entonces, si te hablo de pandemia, o concreto darte un ejemplo, yo les pongo un producto en la mesa, ¿no? De repente una cartuchera, ¿no? Y ellos empiezan a brindarme alternativas, ¿no? Alternativas, ¿no? Por ejemplo, una cartuchera que pueda ser tal, con unas características, ¿no? Que le den el fundamento, y después que ellos empiecen a fundamentar de una manera ya más textual. Ahora, declaro también que no podemos confundir un poco a los chicos, y muchos creen que la creatividad es innovación, cuando hablamos un poco del tema empresarial, pero son dos cosas distintas, ¿no? Ellos pueden crear muchas cosas, pero al momento de que ellos deben validar esa creatividad, ¿no? ¿Cómo la validan? ¿No? Preguntando, investigando, haciendo un sorteo, sacando a pasear a su idea, etcétera, ¿no? Y una vez que tengan toda esa información, ¿no? Ellos ya convierten eso en un modelo, digamos, inicial, ¿no? Pero yo siempre lo llevo, lo aterrizo siempre a lo vivencial, a lo que han vivido, ¿no? Porque a ellos se les hace mucho más fácil digerirlo, asimilarlo, entenderlo, comprenderlo. Y eso es lo que busco, ¿no? Porque de esa forma también despierto la participación, ¿no? El alumno participa y me dice, profesor, lo que pasa es que en pandemia esto, yo pregunto, ¿quiénes sus papás se han reinventado? ¿Qué actividades han hecho? Entonces ellos empiezan a participar. Entonces yo le doy seguridad para que después esta burbuja de creatividad empiece a desarrollarse, ¿no? Entonces, a veces, si nosotros entramos al salón y le decimos, chicos, ¿sabes qué? Hoy día quiero que sean creativos y quiero que piensen, entonces, como que lo agarras frío, ¿no? Yo creo que siempre hay que calentar ese deseo de ser creativo. Y el calentamiento lleva a un trabajo previo, como te digo, ¿no? Ponerlos en una situación real, dar los argumentos, que participen, y eso le da seguridad para poder despertar ese espíritu creativo, y encontramos muchas cosas interesantes en ellos, ¿no? Pero yo creo, y estoy convencido con la experiencia que tengo, que los chicos reaccionan, o van a reaccionar positivamente a los argumentos y a la confianza que le puedas dar tú para lograr lo que quieres, ¿no? En este caso la creatividad, ¿no? Sí, bueno, y es básico pues contextualizar los problemas, ¿no? Hablar de una situación real y concreta que ellos están viviendo y que encuentren una solución a esa problemática. Y dime, ¿y cómo evidencian los chicos estas soluciones creativas? Es decir, ¿qué productos desarrollan en tu clase o evidentemente luego de un proceso de trabajo? ¿Qué productos concretamente desarrollan los chicos para evidenciar esta solución? Perfecto. Ahora nos estamos adaptando un poco al uso de un cuaderno que básicamente le cambio yo un poco el nombre, no considero que es un cuaderno para hacer tareas, sino como una agenda, como una bitácora, pero yo lo que busco siempre es que los chicos siempre trabajen de manera digital. Un producto, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un estudio de caso, ¿no? Le pongo un estudio de caso y ellos, con unas preguntas sencillas, ellos van armando, por ejemplo, ¿no?
un pequeño párrafo, un documento donde redacten toda esa información. Otro después voy a llevarlos a hacer una presentación, ¿no? Donde ellos, a través de la investigación, van a fundamentar, van a hacer cuadros comparativos, ¿no? De su posible propuesta y también el trabajo grupal encierra mucho la participación de que se puedan enlazar o unir diferentes propuestas, ¿no? De manera individual, ¿no? Sí, Gabriel, entiendo que el trabajo que se desarrolla dentro de tu asignatura es un trabajo principalmente grupal, ¿no? Siempre los chicos trabajan en equipo para encontrar estas soluciones. ¿Cómo te aseguras tú que los estudiantes puedan considerar todas las opiniones del grupo, ¿no? ¿Cómo te aseguras que ellos puedan pues integrar o encontrar una solución tomando en consideración todas las opiniones, ¿no? Ok, muy buena pregunta, Marcos. Y esto siempre yo lo aconsejo cuando hay charlas. Los trabajos que yo dejo en equipo, porque yo también les dejo claramente a los chicos qué es ser un grupo y qué es trabajar en equipo. Entonces, yo como puedo dar fe que un estudiante trabajó y hizo una parte del trabajo. Entonces, mis trabajos se formulan como si fuera un rompecabezas. Entonces, para darte un ejemplo, yo creo un equipo de trabajo con una pequeña empresa, pequeñita, entonces le doy una función a cada estudiante. Y esta función a cada estudiante tiene una actividad que después se complementa en un trabajo de empresa. Para ser más claros, si yo tengo 5 estudiantes, yo le pongo un área: recursos humanos, comercialización, producción y marketing. Entonces, el producto final es la presentación de la empresa. Entonces, el de marketing me va a tener que responder y exponer y preparar el material en función a su área, ¿no? El de comercialización me va a desarrollar su trabajo y su presentación en estrategias en función a su área. Obviamente que para esto hay una preparación por área, ¿no? Tiene todo el conocimiento, tiene toda la información. Y cuando presentan el paquete, por decirlo así, ya si alguno de ellos no trabajó, por ejemplo, presentan la empresa y no hay un trabajo de marketing, entonces yo sé individualmente que este alumno no cumplió dicha actividad, entonces necesita apoyo, ¿no? Entonces ahí viene esta réplica que yo le llamo de feedback y empiezo nuevamente a ir fortaleciendo dicho trabajo, ¿no? Para que después se pueda complementar. Y así trabajan todos. Y esto no solamente sirve para identificar quiénes han trabajado, sino para darle una responsabilidad a cada integrante que se sienta importante dentro del equipo y que todos los integrantes se den cuenta que este alumno también es importante porque es responsable de un área o de una tarea, por decirlo así. Sí, mira, la distribución de los roles dentro del equipo, de alguna manera, pues, de hecho, asegura que todos participen y que todas las ideas sean tomadas en cuenta, ¿no? Porque esto funciona como un sistema de engranaje, ¿no? Si una de las piezas falla, pues la solución planteada no va a ser la más adecuada, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo te aseguras tú que los chicos presenten propuestas novedosas, originales? Porque a veces se tiende mucho a copiar modelos o a dar soluciones que ya existen, ¿no? Pero ¿cómo manejas tú esos criterios? ¿Cómo te aseguras que estas propuestas sean realmente novedosas? Ya, ok. Bueno, primero le pongo un tema, ¿no? Yo identifico cada grado con un tema. Por ejemplo, vamos a hablar de séptimo grado y trabajar la marca Perú, ¿no? Yo les abro todo un panorama de los recursos de la biodiversidad que existe en el Perú y ellos que puedan plantear nuevas ideas. Entonces yo siempre les recomiendo a mis alumnos, yo voy a revisar los trabajos. Primero, no debo encontrarlo en Google. Lo que tú plantees no lo debo encontrar. Segundo, ¿no? Lo que tú plantees, o sea, yo no quiero que inventes. O sea, yo quiero, si inventa, genial, pero lo que busco es la innovación. Entonces, yo les enseño, previo a eso, hay una clase que hablo de A más B igual C. Esta clase de A más B igual C es proponer dos ideas que son exitosas y que puedan hacer una fusión. Y que esa fusión
probablemente con innovación, con valor agregado, con diferenciaciones, sea una idea creada por él, ¿no? Y obviamente yo lo reviso, lo filtro, en este caso primero en Google, después si hay algunas fuentes en que ellos han investigado, también anexarlas, ¿no? Y me doy cuenta de eso, ¿no? Yo lo reviso, ¿no? Entonces, y después de toda esa propuesta planteada, porque los equipos no se hacen si no llevan un material, o sea, ¿cómo llevar un material? Y ahí yo me aseguro de que todos tengan esa participación. Antes de realizar equipos, ellos van haciendo una carpeta con material, con elementos que van a servirle al equipo. O sea, si hay 5 integrantes, esta empresa tiene 5 ideas, ¿no? 5 ideas que la hemos validado, hemos hecho feedback, y de ahí ellos van a tener una reunión de esas 5 ideas, van a quedarse con una. Eso no significa que las demás se descarten, sino que queda el plan B, plan C, porque en lo sucesivo vamos a tener que validar las ideas, ¿no? Vamos a pasar por todo un proceso de validación, ¿no? Y si pueden asociar plan A, plan B, es válido también, no se descarta ninguna idea, ¿no? Pero yo siempre le digo, chicos, sean creativos, busquemos elementos que puedan ser diferenciados. No digo que, o sea, pueden revisar o inspirarse en algo, es bueno, ¿no? Pero no copien, ¿no? Busquen la innovación. Y yo siempre le hablo de los filtros, ¿no? No quiero que esté en internet, no quiero que sea ideas repetidas, ¿no? Porque eso dentro de una hoja de calificación yo les pongo ahí, ¿no? Si la idea, primero, si la idea es ya de internet, no pierde un puntaje, pero los chicos la verdad que se esmeran muchísimo, ¿no? O sea, a ese grado o a ese nivel, cuando yo les pido que presenten ideas, propuestas innovadoras por soluciones del entorno, dependiendo, ¿no? Puedes hablar de el aspecto social, el aspecto tecnológico, la marca Perú, ¿no? El turismo, etcétera. O sea, ellos van a plantear ideas, ¿no? Y siempre trato de ir girándolos, ¿no? Ir girándolos para que no solamente piensen en un modelo o en un giro o en un sector o en un segmento. O sea, lo voy girando, ¿no? Para que vean mucho panorama. Y también otra cosa importante antes de que ellos puedan plantear una idea o una propuesta de negocio, que lo deben también relacionar con habilidades que ellos tienen. ¿Esto qué significa? Si tú, por ejemplo, quieres desarrollar un aplicativo de clases de música, entonces obviamente tu inspiración debe ser en algo que a ti te gusta, ¿no? Porque tú tienes esa capacidad de poder enseñar a alguien, porque les hablo también de los activos que tienen. Y un activo es algo que ellos han aprendido porque les gusta, porque les apasiona, y eso lo pueden relacionar con una idea de negocio. Entonces, aparte de hacer un trabajo de empresa, ellos van identificando su talento, lo van potencializando y les va agradando, pues, ¿no? Les va agradando lo que van haciendo, porque vienen y dicen, profesor, la verdad que yo estudio pintura, soy artista, perfecto. Entonces, ve qué necesidades hay, detéctalo, qué modelo de negocio puedes plantear, qué alternativas, qué soluciones. Profesor, pero ¿cómo veo soluciones? ¿Cómo veo los problemas? Por ejemplo, ¿cuáles han sido tus dificultades para aprender? Esta. Y ahí estás identificando las problemáticas. Ahora, ¿cuál sería tu alternativa de solución? ¿Qué te dice Gustavo encontrar? Esto. Entonces, escríbelo, ¿no? Plásmalo, modifícalo, lee, revísalo, susténtalo. Entonces, esos elementos son importantes para que los chicos vayan identificando alternativas y modelos de negocio, ¿no? O sea, de manera muy lúdica, ¿no? Trabajando, haciendo esquemas, presentándole, dándole el soporte. Nosotros prácticamente le damos el soporte, los motivamos a que ellos empiecen a desarrollar esto, y el objetivo y el pretexto de hacer una empresa que ellos vayan fortaleciendo dichas habilidades blandas, ¿no? Que en un futuro lo va a proyectar a lograr objetivos, a lograr metas, ¿no? Hablar con la gente, ser empático, ¿no? Entonces tienes que exponer. Y el profesor, o sea, yo creo que mi función principal es identificar los casos, ¿no? Y ver qué necesita reforzar para yo darle dicha función o responsabilidad dentro del equipo, ¿no? Entonces, y obviamente lo voy midiendo, ¿no? Y también las pautas son que yo puedo ir cambiando, ¿no? Yo les puedo ir cambiando. Entonces, si un alumno yo veo que por ahí tiene
dificultades o todavía le cuesta un poco la comunicación, lo pongo como apoyo de la campaña de marketing de esta empresa, ¿no? Y tu función va a ser exponer, preséntalo. Entonces, poco a poco se van a ir soltando. Y entendemos que los niños, pues, con este tema nuevo que no es común en todos los colegios, tienen temores, tienen miedo un poco, pero hay que darle esa seguridad, ¿no? Hay que ir dándole esa seguridad, enfocándolo a los temas, enfocándolo a la vida real, enfocándolo de una manera lúdica y que despierten un panorama, porque ellos son los futuros, pues, profesionales y líderes del mañana, ¿no? Eso es lo que buscamos en el Colegio San Ignacio Oriental. Y esto también tiene que ver un poco con la autoestima, ¿no? Que es importante que el estudiante aprenda a valorarse y confiar en sí mismo, ¿no? Porque eso va a permitir que él pueda, de alguna manera, también generar estas soluciones innovadoras. Sin duda, En ese ellos tienen sentido, que confiar. Gabriel, ¿qué dinámicas utilizas para que los chicos puedan reconocer sus fortalezas, sus debilidades y ser conscientes que ellos también son capaces de poder generar estas soluciones? Porque muchas veces pensamos que las personas que tienen una elevada creatividad pues son personas especiales o que nacieron con esa característica. Entonces, nada más lejano que la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué dinámica desarrollas tú para que los chicos puedan reconocer estas fortalezas y debilidades? Bueno, yo principalmente yo creo que todos tienen un potencial interesante, no subestimo a nadie. Siempre empiezo de cero para ir llevándolos y en el proceso me voy eh, aliando con los que más participan, los que más saben, los que más están motivados, que sean un apoyo para los demás compañeros. Ahora, las dinámicas que yo utilizo, por ejemplo, hablamos de un FODA, pero no de un FODA, bueno, en algunos casos lo he trabajado dependiendo del grado de manera escrita, ¿no? Un FODA personal. Pero yo paso al FODA vivencial, ¿no? Hago grupos de trabajo, ¿no? Y ellos empiezan a exponer y presentar en un cuadro dinámicas, por ejemplo, cuáles son sus fortalezas, ¿no? Entonces yo primero en ese FODA, digamos lúdico, por decirlo así, empiezo con las fortalezas, no con las debilidades. ¿Por qué? Porque los chicos, al momento que tú le das esa confianza de expresar lo que más, o lo que de repente ellos consideran como fortaleza, les doy seguridad, ¿no? Y hablabas hace un ratito de la seguridad, de la confianza, es importante. Entonces ellos empiezan a abrir ese baúlcito de repente, o es la llave para que puedan ellos tener esa confianza y que el tema fluya, pues, ¿no? Porque si empezamos de frente a ver dificultades, ¿no? Entonces los chicos como que se van incluyendo. Entonces ya la experiencia me ha enseñado que debo partir, en este caso los chicos, y que ellos puedan expresar primero las fortalezas y después puedan expresar sus dificultades, las debilidades que tienen y que poco a poco los puedan, digamos, convertir eso en fortaleza, trabajarlo, ¿no? Y que ellos mismos planteen esa solución, se den cuenta, ¿no? Que analicen, lo registren y vayan midiendo si esto aumenta o disminuye, pero de una manera muy sutil, muy ligera, por parte del trabajo de ellos, no por parte del trabajo mío. El trabajo mío, yo soy muy observador, ¿no? Y voy regulando, ¿no? Voy regulando, voy regulando. Bueno, un poco la experiencia me ha ayudado a esto, ¿no? A regular, a ir regulándolos, regulándolos. Pero los trabajos siempre son de mucha participación, muy lúdicos. Ellos, entiendo que en la mayoría ellos son muy visuales, muy activos, ¿no? Entonces yo trato de que la forma de enseñar sea muy visual, muy activa, muy participativa. Y eso es lo que siempre a mí me ha dado resultados, ¿no? Me ha dado resultados. Sí. Gabriel, ¿y cómo en este proceso, cómo los chicos, cómo evidencias tú de que los estudiantes están disfrutando el proceso de búsqueda de soluciones? ¿O es que se necesita una motivación muy elevada o es que los chicos tienen una motivación intrínseca para encontrar soluciones a problemas? Bueno, yo sí, bueno, definitivamente parte de la motivación, ¿no? Yo creo que si no los motivas, definitivamente nadie reacciona a nada. Nosotros vivimos, hay que ser conscientes que vivimos por motivos,
¿no? Entonces yo los encamino y cada proceso tiene un producto registrado, ¿no? Utilizo herramientas como el Claro, o sea, diferentes herramientas donde ellos plasman el producto poco a poco y se va armando de a poco al objetivo final, que probablemente pueda ser una presentación de la empresa, una expoventa, una feria de presentación. O sea, todo eso se va evidenciando de manera digital. Yo siempre lo pongo de manera digital, ¿no? Pueden hacer un video de publicidad, un pitch en un video y eso lo publican. Entonces utilizo también, digamos, las herramientas tecnológicas que nos hacen, para mí, nos hacen el mundo más fácil y para ellos los pones en un panorama donde a ellos les va a servir lo que nosotros estamos enseñando, porque nosotros debemos partir por eso. O sea, lo que yo enseño a este alumno, quiero que les sirva cuando salga del colegio, ¿no? Si lo puedo utilizar ahora, genial, porque yo involucro incluso actividades de sus padres con ellos, ¿no? Por ejemplo, si hay algunos alumnos que tienen una empresa y, o el papá tiene una empresa, ¿no? ¿En qué le puedes ayudar? Entonces, transmite lo que has aprendido y dile, papá, yo he aprendido esto, te puede ayudar, por ejemplo, en hacer una ficha publicitaria. A ver, hazlo, ¿no? Un poco, también uno, ese vínculo que puede estar en la familia. Es importante, porque recibes un feedback también, o sea, opiniones, ellos entras a la clase y tu profesor, mira, ¿sabe qué? Le dice a mi papá, le pregunté, le dije que podía apoyar, entonces ya empieza, ¿no? Pues es importante. Yo creo que la motivación es importante, Marco, ¿no? Si no hay motivación o si nosotros ingresamos sin ese elemento, es muy complicado poder lograr los objetivos, ¿no? Y siempre he estado con los tiempos, siempre me ha dado resultados y un gran desafío para mí fue la virtualidad. ¿Por qué? Porque tener 30 minutos de clase y prácticamente tener aproximadamente, o sea, 19 horas durante todo el año con un aula y sacar tantas empresas que puedan hacer desde el inicio eh, todo el desarrollo de la empresa, funcionar por área, hacer su plan de marketing, hacer la venta, hacer su página web, desarrollar comercialización por código QR, o sea, todo es un trabajo, eso es un proceso, ¿no? Y yo creo que la motivación, yo creo que es la herramienta principal, ¿no? Para lograr los objetivos en la educación, ¿no? Si un alumno no encuentra eso, obviamente que vas a encontrar diferentes formas de motivar a los chicos, ¿no? Pero ya, por eso que, y también cada salón es distinto, pero ya la experiencia te, te da a conocer qué tanto, o sea, qué tanto de motivación le puedes agregar a un aula, ¿no? O a un alumno, si hablamos de manera individual, ¿no? Entonces, ir viendo, ir viendo. Y la reacción y la participación de ellos también para mí es un indicador que esto, lo que yo voy enseñando, va calando, ¿no? Si no, definitivamente. Y las tareas, y esto es otro punto, las tareas para mí no son tan conceptuales. Porque si yo le pongo una tarea muy conceptual, la puede copiar, va al buscador, arma su investigación, que es importante para mí la investigación, pero yo más las actividades rompo el esquema conceptual, ¿no? O sea, trato de que no sea tan conceptual. Trato que más básicamente plasme, identifiquen estudios sobre situaciones reales que ellos han podido experimentar. Y eso me lo plasma, obviamente conduciéndolos a un objetivo. Sí, de hecho, el tema de la investigación es un tema apasionante, pero a veces a los estudiantes como que es un tema que tiene le genera mucha preocupación o mucha tensión porque de repente no tienen el camino o las pautas claras para poderla realizar. Y esto es importante también en tu curso porque el tema del trabajo basado en proyectos es eminentemente muy práctico para poder trabajar también el tema de la creatividad y el emprendimiento que nos menciona. De alguna manera, ¿cómo es que motivas el interés de los chicos por la investigación? Porque esto es clave para poder encontrar la solución a un problema. Primero hay que identificar la problemática. Entonces, ¿cómo es que motivas el tema de la investigación? Ya, o sea, buena pregunta. Bueno, yo despierto siempre con algo vivido. Y yo creo que eso es importante del profesor o del maestro, ¿no? Yo siempre les doy un ejemplo vivido
y ellos empiezan a volar, ¿no? Y vamos a un casito así chiquitito, ¿no? Yo les hablo primero de el Internet, el uso que deben darle, ¿no? Que no sean dependientes, sino que sea un elemento de fortaleza para desarrollar su investigación rápida, práctica, ¿no? Obviamente revisando el tipo de información, las fuentes y todo, dependiendo los grados. Entonces yo siempre les llevo un recorrido inicial como ejemplo, ¿no? Y les doy apertura para que ellos puedan plantear también una investigación. Cuando hablaba, por ejemplo, de un pisco, ¿no? De la marca Perú a los alumnos de décimo, hablaba de un pisco de rosas, ¿no? Yo le decía, el pisco de rosa te puede llevar a hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo busqué, indagué licores distintos y me llevó a una página donde vi empresa peruana ganadora por tercer año consecutivo, vodka de papa. Ah, vodka de papa. Mira, qué creativos los chicos, ¿no? Y empiezo. Ahora, ¿lo conocen? No lo conozco. Yo los tuiteé, le respondí. Ahora, y yo quise saber cómo se hace el vodka, ¿no? Porque estos chicos peruanos hicieron este emprendimiento. Ahora, indagué qué es el vodka. ¿Cómo se hace el vodka? ¿Quieren saber cómo se hace el vodka? Se lo narro, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más podemos investigar? Yo googleé y puse licores artesanales. Y miren, chicos, cómo es la indagación, cómo es la investigación, que estaba yo en una cocina revisando el vodka de papa a través del YouTube y me llevó a los penales de alta peligrosidad del mundo. Estados Unidos, Brasil, Salvador, Nicaragua. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero les cuento que yo ya investigué que los presos hacen sus fiestas, se marean, pero no les permiten el alcohol. ¿Cómo hacen esto? ¿No? Les pongo eso, ¿no? O sea, que empiecen a volar. Y le digo, miren, ellos el arroz que sobra, le ponen cáscaras o fruta, lo fermentan artesanalmente, voltean su balde, que puede ser de aceite, se hincha, y a ellos es un indicador que está fermentado. Lo cuelan y toman y eso se marea. Entonces diga, ah, interesante, pero yo me pregunto, ¿de qué se puede hacer vodka? Y nadie me dice, se puede hacer vodka de cualquier tubérculo. Les pongo en la pizarra. Yuca, camote, papa. Bueno, papa ya hay. No quiero innovar por ahí, pero podría ser mi última opción. Camote, investigué que se puede hacer energizantes. Yuca, indagué y me llevó a la selva. Miren, de las cárceles viajé a la selva. Puedes viajar, transportarte en segundos. Y de la selva me salió masato. ¿Ustedes saben qué es el masato? No, profesor. ¿No? Y le digo, el masato es una bebida hecha de yuca, que ahora se elabora de esta forma. Y yo quise investigar y me llevó a 50 años más atrás. Y hablaban que las personas mascaban a yuca. Entonces yo dije, no, con esto conmigo no va. Pero no hay más tubérculos. Y encontré la pituca. ¿Qué es la pituca? Es un tubérculo de la selva que probablemente lo tengan en su casa como adorno, como oreja de elefante, pero investigué, indagué, me di cuenta, revisé que la pituca contiene alto contenido de calcio y lo hacen como snack. Entonces, ¿ustedes creen que podríamos hacer vodka de pituca? Sería algo novedoso, innovador, ¿verdad? Sí. Ahí está el desafío. ¿Se dan cuenta? La creatividad te lleva, se alimenta con investigación. Y la innovación hace que tu creatividad se pueda concretar. Ya nació mi idea, un vodka de pituca. No existe. Revisen, busquen 5 puntos a quien revise y encuentre vodka de pituca. Nadie. La próxima clase le subo 10 puntos quien revise y me ponga, profesor, acá hay vodka de pituca. No hay. Bueno, ya me diste una idea. Ya me diste una idea interesante. Claro, pero entonces, de eso se trata, chicos. Porque estos peruanos que hicieron el vodka de papa nativa, se volvieron millonarios por una idea. Pero no solamente la idea, la creatividad, sino la innovación. Por eso que le digo, no que confundas la creatividad con la innovación. La creatividad es el paso
a sacar ideas y la creatividad que lo puedas concretar, ¿no? Entonces, plantéame tu idea. Eso es lo que quiero, chicos. Entonces, y los chicos, pues cuando tú le cuentas esa historia, y así muchas, yo los motivo, los llevo a lo que quiero, o sea, lo que quiero, que investiguen, que indaguen, que planteen. O sea, mira que resumido, ¿eh? Obviamente que uno le pone más cosas, le pone ahí sus Sí, sí, cositas, le claro. pone el ejemplo, ¿no? En la clase, la verdad que la clase se me pasa así. Sí, se debe pasar volando. Pero es importante también para poder lograr todas estas, cristalizar todos estos proyectos, todas estas ideas, poderlas aterrizar, es importante también que el grupo esté cohesionado. Entonces, ¿cómo se deberían organizar los grupos de trabajo y designar a los líderes para que el trabajo sea exitoso? Ok, sí, partíamos un poco de las habilidades, pero, o sea, el docente nunca deja de monitorear, ¿ya? Ahora, la virtualidad nos enseñó algo importante, que ellos para hacer un trabajo en equipo no necesitan reunirse en una casa, porque lo primero que hacen cuando van a una casa hablan de todo y los últimos 5 minutos cuando la llama mamá te voy a recoger, oye, ¿y la clase de emprendimiento? ¿Verdad? Entonces hacen otras cosas, vida social. Entonces, ¿cómo podemos ver? Ellos empiezo a identificar los líderes, ¿no? Y cambiar roles también, que eso es importante, ¿no? Entonces los cargos no es algo que, por ejemplo, el gerente general no es el que decide sobre una empresa, tiene solo una responsabilidad dentro de la empresa. ¿Que puede cambiar? Claro que puede cambiar, pero hay por eso yo siempre le pongo como un reglamento, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Estas son tus funciones y aquel que cumple la norma, bueno, tiene una sanción. Yo lo llevo al lado empresarial, que empiezan a vivir una sanción, como un memo, ¿no? Una llamada de atención. Segunda vez, perfecto, ¿qué te ayudamos? Tercera vez, ya no quiere estar en el equipo, voy a tener que cambiarte, ¿no? Porque me imagino que no quiere. Bueno, es válido, te cambio, ¿no? Y veo cómo reacciona, pues, ¿no? Veo cómo reacciona. Y después, ya, profesor, lo que pasa es que ya quiero asumir, ya, perfecto, regresa, hijo, siempre vas a tener oportunidad. Cada día uno se despierta con oportunidades. Si hoy reflexionaste, tienes oportunidad, dale. Hay que confiar mucho en ellos, hay que delegarle responsabilidades. Obviamente sin dejar de monitorear, ¿no? Y eso a mí me ha permitido trabajar. Y obviamente que hay algunos que te dicen, profesor, quiero trabajar solo. Ya, perfecto, hijo, te voy a trabajar solo. Listo, trabaja conmigo, directo. Ya, pero le digo, ya listo, usted no va a hacer la empresa. ¿Quiere hacer su empresa? Sí, listo. Pero le voy a pedir que me supervise a este, a este, a este. Entonces ya empiezo a interrelacionarlo indirectamente. Le doy por donde quiere, pero también le doy por lo mío, ¿no? Porque los chicos tienen que darse cuenta. Después yo le digo, hijo, ¿y qué tal? ¿Cómo te bate con él? Perfecto. Ahora, ¿puedo ingresarte a este grupo? ¿Me falta uno? Sí. Perfecto, ya lo integré. Porque eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, que los chicos realmente desarrollen esas habilidades. Entonces ya yo lo integré. Sí, y en esta habilidad de la investigación que los chicos poco a poco van desarrollando, ¿qué actividades se deberían diseñar o desarrollar con los chicos para que expresen claramente los resultados de su investigación? ¿Cómo hacer para que la comunicación entre todo el equipo sea fluido y puedan presentar adecuadamente esos resultados? Ok, o sea, ellos, por ejemplo, les hago una carpeta Drive por equipo y que ellos con un título específico, ¿no? Tal, nombre, área, ¿no? Y ellos agregan su contenido, ¿no? Y después, segunda reunión por Zoom, expresan ellos toda su exposición, lo preparan, hacen ajustes y ahí me lo presentan a mí, ¿no? Que al principio le doy un pitch de 3 minutos y luego le digo, chicos, pero en 3 minutos es mucho, 1 minuto, ¿no? Entonces, y ahí van puliendo, ¿no? Pero de esa forma yo trabajo, ¿no? Porque ellos también registran, visualizan cómo están trabajando, si tienen aportes también, o sea, yo les doy ese escenario, esa vitrina para que ellos puedan presentar sus aportes, ¿no? Yo les trabajo en salas, bueno, el año pasado ha sido en sala, ahora va a tener que ser en equipo, manejando las distancias, ¿no? Ver otra estrategia, ¿no? Pero es la forma como se evidencia lo que están trabajando cada uno. Y ahí el mismo alumno, o sea, yo considero que el profesor guía, corrige, pero no al 100%. El alumno se autocorrige.
Porque al verse evidenciado que los 3 están, o los 4 están presentando el trabajo, él dice, oye, lo estoy haciendo, ¿no? Oye, ¿qué pasó? No solo lo voy a hacer, perfecto, confío en ti, pero seguro. ¿Cuándo lo tienes? No te comprometas si no lo vas a cumplir. Eso sería doble falta. No, el profesor el viernes. El lunes yo lo reviso. Mire, ya, perfecto. Entonces yo le doy eso. Entonces ahí el alumno se autocorrige, ¿no? Porque si no, bueno, vamos a tener probablemente una carga muy fuerte, ¿no? De estar corrigiendo cada uno. Y el alumno se va autoeducando. Porque recuerda, Marco, que los chicos deben aprender a ser independientes poco a poco. No digo que sean liberales, sean independientes poco a poco. Que vayan confiando en ellos, que vayan dándose cuenta que pueden hacerlo, que vean cuáles son sus dificultades, que vean cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden corregir. Entonces, básicamente, en la visión empresarial, lo que nosotros manejamos, el tema de emprendimiento, es que a través de estas actividades lúdicas y el pretexto de hacer una empresa, el chico va a desarrollar habilidades blandas que le van a servir como apoyo para su desarrollo, pues, para toda la vida. Sí, Gabriel, bueno, estamos llegando al final de la entrevista y en verdad muy contento y complacido con esta experiencia tan interesante que compartes con los chicos en el aula. Y yo quisiera cerrar este espacio preguntándote ¿qué mecanismo utilizas para que los estudiantes puedan asumir una actitud crítica sobre los resultados que ellos han obtenido de estos proyectos o trabajos que van desarrollando? Porque me imagino que no siempre los resultados son exitosos. Entonces es importante que el estudiante pueda tener una actitud crítica sobre estos resultados. Entonces, ¿qué mecanismo utilizas o estrategias para que los chicos puedan evaluar sus trabajos? Ya, y bueno, yo la estrategia que manejo principalmente es su entorno, ¿no? Ahora, porque yo le puedo decir una cosa y el alumno no le puede parecer, y eso es válido, ¿no? Pero yo siempre le digo, chicos, por ejemplo, lo que generalmente hago son encuestas, que ellos planteen su propuesta, que vendan su idea, la idea, no el producto, la idea en su entorno, y que formulen encuestas, ¿no? Y que ellos hagan una autocrítica, me evidencien esa información, ¿no? Estadística, y cuáles son sus mejores, ¿no? Eso es lo que yo siempre trabajo, ¿no? Que ellos, el entorno le indique realmente lo que está haciendo, el entorno. Involucra a la familia, ¿no? Indirectamente, ¿no? Indirectamente, porque ellos me pueden decir, el profesor me dice esto y probablemente no esté de acuerdo. Bueno, está bien, yo no soy quien lo digo, que lo diga el mercado. Así como cuando validamos un producto, Marco, ¿no? Yo me enamoro de mi producto porque yo quiero hacer mascarillas biodegradables de esto. Tu producto está chévere, pero tú no eres nadie para decir que esto va. Yo tengo que preguntarle al mercado. Si el mercado lo acepta, va. Si no, no. Así te parezca a ti bien, ¿verdad? La idea también a mí me puede parecer buena o mala, pero yo no te determino porque yo no te voy a, y no le voy a comprar a todos. Hablen con su entorno. Igualito también. Ellos hacen su autocrítica, evalúan su trabajo cuando hacen sus encuestas y preguntan, ¿no? Preguntan. Y al final yo siempre termino con un video donde ellos manifiestan todo lo que recogieron durante el año, ¿no? Y también tengo registrado como una evidencia. Pero su estadística, ellos lo hacen en su entorno. Mira, Juan, Gabriel, te agradezco muchísimo por esta entrevista. De hecho, tus respuestas van a ser confidenciales y van a ser de mucha utilidad para esta investigación que estamos realizando. Bueno, esta entrevista se realizó el día de hoy, 11 de marzo del 2022. Te agradezco muchísimo y seguramente vamos a tener otros espacios para seguir conversando sobre el tema de creatividad, emprendimiento, innovación, que también son temas que a mí me apasionan, ¿no? Ya, para hacer el vodka de pituca, ¿no? Para meter una ronda de negocio. De todas maneras, sí. una próxima conversación y a ver si lo ponemos en práctica, pues. Sí, genial. Listo, Marquito, un gusto. Te agradezco mucho, Gabriel. Nos vemos, la otra oportunidad. Ok, nos vemos. Hasta luego.